para que tú y yo conozcamos qué dice la Biblia en torno al ministerio de los diáconos y de las diaconisas. Si alguna vez tú te has preguntado de dónde viene ese término, por qué las iglesias o por qué Shadow Mountain en español utiliza el término de diácono y diaconisa, bueno, rápidamente quiero decirte que dentro de la teología, no quiero hacerlo complicado para ti, pero dentro de la teología, que es la rama que estudia las escrituras y las enseñanzas bíblicas, hay una pequeña ramificación que se llama eclesiología, que es un término que se utiliza para hablar de todos aquellos aspectos relacionados a la iglesia y a su debida organización. Ese término eclesiología es de donde nosotros sacamos una pequeña división para los diáconos y las diaconisas. Dicho de otra manera, es como si tú pudieses ver la iglesia como un todo y nada más estamos desprendiendo una parte que es la parte organizativa, pastoral, que le permite a la congregación crecer como Dios establece en su palabra. Ahora, lastimosamente para muchos pastores, muchas iglesias o muchos creyentes, el término diácono o diaconisa significa subir de rango. Significa que ahora soy supervisor de la iglesia y soy supervisor del pastor. Así es que ahora ya subí de categoría. La Biblia no nos habla de tal situación. La Biblia no presenta a los diáconos como supervisores. Ni siquiera presenta a los pastores como supervisores de nada. El único supervisor de una iglesia es el Señor Jesucristo, es el único. La Biblia presenta a los diáconos y a las diaconisas y a los pastores como servidores de la congregación, servidores de Cristo. Me gustaría comentarte una historia real para que tú puedas entender los riesgos que existen cuando dentro de una iglesia no hay un buen equipo de diáconos y sobre todo no hay un buen seguimiento pastoral de parte de ellos. Se cuenta la historia que hace varios años atrás había una pequeña iglesia bautista en el condado de Mayfield, Kentucky. La iglesia tenía, como era pequeña, solo 2 diáconos y ellos parecían o se creían los supervisores de la iglesia y los que habían contratado al pastor. Constantemente le decían lo que tenía que hacer y constantemente discutían entre sí. Un domingo en particular, uno de los diáconos colocó un pequeño perchero en la pared del fondo de la iglesia para que el pastor pudiera colgar su sombrero. Cuando el otro diácono se dio cuenta del perchero, se indignó y dijo lo siguiente: ¿cómo se atreve alguien a poner un perchero en la pared sin consultarme a mí primero? Las personas de la iglesia tomaron partido, la congregación finalmente se dividió en 2 iglesias y hasta el día de hoy los residentes del condado de Mayfield todavía se refieren a estas 2 iglesias de la siguiente manera: la iglesia que tiene el perchero o la iglesia que no tiene el perchero. ¿Te imaginas que los inconversos, los no creyentes, identifiquen a la iglesia de Cristo de esa manera? Tal vez tú puedas decir: Pastor Eric, usted está exagerando. Eso no sucede en las iglesias. Eso es una historia falsa. Pues no, no es ni falsa y sí suceden en las iglesias. Durante el tiempo que tenemos como pastores y durante todos estos años hemos podido ver y tener muchas experiencias como familia pastoral. Pero recuerdo el caso de una ocasión, muy puntualmente, y algunos de ustedes que ya tienen varios años en la iglesia lo recordarán. Recuerdo que dentro del grupo de diáconos, una persona que estaba sirviendo como diácono se molestó tanto en nuestra iglesia porque cuando nuestra última hija, cuando mi esposa quedó embarazada o quedamos embarazados y lo queríamos anunciar a la iglesia, lo decidimos poner en una tarjeta navideña y lo mandamos a la iglesia. Pues aquella acción resultó ser de la molestia de ese diácono, porque tu servidor, como pastor general de la iglesia, no le había notificado primero a los diáconos que mi esposa estaba embarazada. ¿Te imaginas eso? Y no son cuentos chinos, y no me lo contaron, lo vivimos. Y ahora nos da risa, ahora nos reímos de eso. Y cuando platicamos y cuando los diáconos quieren reírse de mí, me lo vuelven a recordar. Pero es algo entretenido porque a pesar de que uno diría eso no puede suceder en las iglesias, tristemente sí sucede.
Ahora, ¿por qué te estoy contando eso? Te estoy contando esta historia real, las dos que te acabo de comentar, para que tú y yo podamos abrir las Escrituras y entender qué es lo que la Biblia enseña acerca del ministerio del diaconado. Porque una vez tú lo tengas claro, tanto los diáconos que están entrando en todos los campus, por cierto, hoy los vamos a presentar a cada uno de ellos, como aquellos que desean servir en un futuro en este ministerio, puedan tenerlo claro y puedan decir: yo quiero sumarme a ese ministerio, yo quiero ser parte de los diáconos, yo quiero ser parte de las diaconisas, porque entiendo qué es lo que la Biblia enseña al respecto, porque entiendo qué es lo que Dios me manda a hacer como futuro servidor o servidora de Cristo. Así es que quiero que por favor me acompañes brevemente a estudiar este mensaje, el cual vamos a titularlo de la siguiente manera: llamados a servir a la iglesia de Cristo. Dilo conmigo: llamados a servir a la iglesia de Cristo. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra, Señor. Y muchas gracias, Señor, porque hemos tenido un servicio maravilloso hasta este momento. Aquí en el campus del Cajón la adoración y la alabanza ha sido muy especial. Y sin lugar a dudas, en cada uno de los campus de tu iglesia se ha sentido lo mismo, Señor. Tu presencia bendita en medio de la alabanza. Ahora que tenemos abierta tu palabra, Señor, pedimos que nos hables al corazón. Instrúyenos, anímanos, fortalécenos a través de tu palabra, Señor. Y que aquellas personas que están desmotivadas para servir se animen a hacerlo. O aquellas personas, Señor, que todavía no comprenden lo que es el servicio, a través de la exposición de tu palabra puedan entenderlo para que se sumen a hacerlo, Señor. Al final te pedimos que haya una persona, no importa la edad, que pueda tomar la decisión de recibirte como Señor y Salvador personal de su vida, Padre. Y ahora que estamos a punto de iniciar la temporada navideña, te agradecemos por haber venido a esta tierra y en nacer en ese pesebre, Señor. Vamos a glorificar tu nombre a través de todos los domingos de diciembre y le vamos a recordar a la ciudad de San Diego y al mundo entero que el propósito de la Navidad eres tú, que la razón de la Navidad solamente eres tú. No son los regalos, no es la cena, no son los adornos de casa, sino que eres tú, Cristo bendito. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por lo bueno que eres. Y toda la iglesia del Señor dice: amén y amén. A manera de introducción, rápidamente me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees tú que la iglesia de Cristo es un organismo o es una organización? Observa muy detenidamente la pregunta que te hago. ¿Crees tú que la iglesia de Cristo es un organismo o es una organización? Bueno, si te preguntara qué piensas al respecto, estoy seguro que vas a tener varias opiniones al cuanto a la pregunta. Pero me gustaría decirte que las respuestas a esa pregunta están divididas. Porque hay personas que dicen o creen que la iglesia de Cristo es un organismo. Y por lo tanto no necesita ningún tipo de organización. Yo personalmente me he encontrado con personas que dicen: a mí me encanta la iglesia bautista, me encanta Shadow Mountain, pero es muy estructurada y el espíritu no fluye ahí. Hay que darle libertad al espíritu y hay que lo tome y todo lo demás. Ya te imaginarás, ¿no? Bueno, no sé qué espíritu es, porque te digo algo. Si alguien me dice a mí que no estuvo el Espíritu Santo el domingo pasado acá en el servicio, no sé en qué condiciones andaba, porque el Espíritu se sintió de principio a fin. ¿No es cierto, iglesia? Fue una administración gloriosa y no estaba programado, ni planificado, ni hablado, ni nada. El Señor lo dio. Pero hay personas que creen que hay que dejar que el Espíritu fluya, porque eso suena más espiritual. Bueno, a mí me encanta leer el libro de Génesis porque yo encuentro a un Dios que creó todo de manera planificada, que creó todo de manera ordenada y que creó todo con un propósito. Nada fue al ahí se va. Pero hay también personas que dicen: no, la iglesia no es solamente un organismo, la iglesia es una organización que tiene que estar estructurada, que tiene que estar planificada, que debemos de tener los calendarios con un año de anticipación para que todo salga bien. Te equivocas. Porque no funciona de esa manera. La iglesia de Cristo no es sociedad anónima de capital variable. La iglesia de Cristo no es como la empresa que tú administras de lunes a viernes. La iglesia de Cristo no es como el negocio en donde tú llegas y mandas, despides, contratas, haces, malversas, no pagas impuestos o lo que sea. La iglesia de Cristo no funciona de esa manera. Hay muchos que ven la iglesia como una organización que no tiene lucro,
pero cuando me conviene sí tiene lucro, pero no es la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, pastor, ¿y cuál es la respuesta correcta? ¿Es un organismo o es una organización? Observa lo siguiente en pantalla. Si le quieres tomar foto, hazlo porque te va a servir en cuanto a cultura general y conocimiento bíblico. La iglesia de Cristo, en primer lugar, es un organismo vivo. ¿Por qué es un organismo vivo? Porque tiene vida espiritual. Y porque no solamente tiene vida espiritual, sino que es un organismo que crece, que se desarrolla y que principalmente se multiplica constantemente. Por lo tanto, la iglesia sí es un organismo. Lo dejo claro, es un organismo que tiene vida en sí mismo. Pero a la misma vez, la iglesia de Cristo también es una organización. ¿Por qué? Porque para que tenga un sano desarrollo, y esa palabra es clave, esa palabra es clave, para que la iglesia tenga un sano desarrollo, la iglesia debe de tener procesos efectivos. ¿Qué tipo de procesos, Pastor Eric? Procesos pastorales, procesos administrativos, procesos financieros, procesos de recursos humanos, etcétera. Hemos tenido a personas invitadas en nuestra iglesia que cuando termina el servicio creen que se les va a dar una ofrenda porque ya está hablado de lo mismo que entró de los diezmos. Y creen que es la típica de donde el pastor le dice a los diáconos, sáquenme tanto de los diezmos y ofrendas y se lo da a él. Eso no funciona en nuestra iglesia. Hay procesos, hay un departamento de finanzas, hay un documento que se tiene que firmar, se tiene que aprobar y luego se tiene que mandar el cheque. Ay, Pastor Eri, pero eso es burocrático. Sí, pero ayuda a la transparencia financiera de la iglesia. Ayuda a que la decisión no recaiga sobre una persona, sino que haya un comité financiero que evalúa para qué se está gastando, es justificable que se gaste y si se va a gastar, cuánto nos va a quedar de reserva para futuros casos necesarios. Por lo tanto, tú te das cuenta que la iglesia de Cristo es tanto un organismo vivo, pero que está dentro de una organización. Y si tú me dices a mí, Pastor Eric, que eso no suena tan espiritual, ¿qué me darías si yo te digo de que es bíblico? ¿Qué me darías tú? Es más, te la pongo bajita. Tráeme unas tostadas de patita y me convence. ¿Cuántos comieron pata ahora en Acción de Gracia? Ahí uno de los servidores me estaba diciendo, ¿qué comieron en Acción de Gracia? No le quiero decir, pastor. No, dígame, bueno, patita, pues. Ya no me cuente nada, ya no me diga nada. ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña ambas cosas y aunque no parezca espiritual para ti, me gustaría demostrártelo a la luz de la Biblia que sí la iglesia tiene un organismo y a la misma vez debe tener una organización. Y lo vamos a hacer como desde hace mucho tiempo no lo hacemos en nuestra iglesia, como una lectura antifonal o intercalada. Vamos al capítulo 6 del libro de los Hechos. Tu servidor va a leer el versículo 1. Tú vas a leer el versículo 2 que está en rojo, luego el 3 tu servidor y así sucesivamente hasta terminar en el versículo 7, todos unísonamente. Así es que nuevamente, vea el libro de los Hechos o lo puedes también ver en pantalla. En los campus quiero que por favor también me acompañen. Vamos a irlo leyendo antifonalmente. Tu servidor comienza en el versículo 1 a continuación. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, dentro de vosotros a 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos juntos, versículo 7 en los campus. Y crecía la palabra del Señor
Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué lindo es leer todo junto a la palabra de Dios. Qué bonito se escucha. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? Yo sé que tal vez tú ya lo leíste en el pasado. Si estuviste con nosotros en el libro de Hechos, que lo estudiamos hace más de un año, lo recordarás. Pero este pasaje nos presenta claramente que la iglesia de Cristo es un organismo vivo, pero que necesita una organización y una estructura para que funcione correctamente, o por lo menos para que Dios extienda esa bendición que quiere sobre su iglesia. Al leer este pasaje que tú y yo lo acabamos de hacer, descubrimos 3 desafíos y 5 soluciones que los discípulos hicieron para enfrentar este desafío. Así es que rápidamente, anótalo conmigo. El primer desafío que la iglesia del primer siglo enfrentó fue el desafío del crecimiento. Crecer duele. Hay crecimiento físico que duele. Cuando tus hijos están entrando en la etapa de la pubertad, los huesos les duelen porque se están estirando. Lo mismo sucede con una iglesia. Cuando la iglesia está creciendo, la iglesia tiene desafíos de crecimiento. Observa la primera parte del versículo 6. En aquellos días, dice Lucas, quien lo escribió, como creciera el número de los discípulos. Por lo tanto, Lucas está dejando claro que hay un crecimiento, lo que dijimos, un organismo vivo que crece. La iglesia está teniendo un organismo de crecimiento, está creciendo, pero ese crecimiento hay que administrarlo de la mejor manera y esa manera es la manera de Dios. Lo interesante es que cuando vemos el crecimiento de la iglesia es totalmente sorprendente. Yo no sé si tú has hecho cuentas en alguna ocasión, pero me gustaría que tú y yo hiciéramos cuenta de cuántas personas formaban parte de la iglesia de Cristo a lo que Lucas se refiere de este crecimiento. Observa la siguiente tabla, que por razón del tiempo no podemos ver todos los versículos, pero los pusimos en una tabla para que los puedas identificar con mayor facilidad. El crecimiento acelerado que tuvo la iglesia en los primeros años fue sorprendente. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 41, Lucas dice que 3,000 personas se convirtieron con el mensaje de Pedro. Luego, en el capítulo 2, versículo 47, dice que una gran cantidad de personas se convirtió. Lucas no dice la cantidad, vamos a ponerle bajita la mano a 2,000, porque si fueron 3,000 en el anterior, ni modo que sean más o menos. Vamos a poner una cantidad presumible de 2,000, aunque personalmente creo que fueron más. Luego en el capítulo 4, versículo 4, Lucas dice exactamente la cantidad, 5,000 creyentes. Así es que si tú sacas los deditos de la mano, si los necesitas, y sacamos el total, estaríamos hablando que en los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos, Lucas nos dice que la iglesia de Cristo tenía más de 10,000 miembros. ¿Te imaginas? Dios mío, si un pastor tuviera más de 10,000 miembros ahora en día, no quisiera que nadie lo tocara. Es decir, aquí tenemos una iglesia que no tenía redes sociales, que no tenía equipo tecnológico, que no tenía satélites, que no tenía la era imprescindible y necesaria que ahora se tiene, pero con una congregación de 10,000 personas. ¿Cuál es la diferencia? Que esos discípulos sí estaban llenos del Espíritu Santo. Que estos discípulos invertían su tiempo en oración, que estos discípulos invertían su tiempo en la palabra, que estos discípulos seguían de corazón al Señor y la congregación compartía la misma visión de estos discípulos. Por eso no es sorprendente que Dios trajera tanto crecimiento a su iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a administrar a 10,000 personas? ¿Cómo vamos a atender a tantas personas? Te digo algo, muchas personas, muchos pastores me preguntan o me han preguntado en el pasado, porque la primera pregunta que te hacen los pastores en las reuniones es, ¿y cuántos miembros tienes? Y a mí me encanta que yo les respondo siempre, no son míos, yo no tengo nada. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Señor. Y a veces ni entro en detalles para no generar situaciones, ¿no? Pero pareciera que los pastores ahora asumimos como título de propiedad los miembros de una iglesia. Si no son las ovejas tuyas ni mías, son las ovejas de Cristo. Y qué bueno. Te soy sincero, quisiera mandarle un par lo más pronto posible.
Qué bueno que son las ovejas de Cristo. Qué bueno que son del Señor. Porque Eric Saldaña se va a encargar de mis ovejitas. Tengo 3 o 4 ovejitas que no paran de comer, que para qué te cuento. Esas son mis ovejitas. Pero todas las demás ovejas le pertenecen a Cristo el Señor. Pero ¿cómo vamos a administrar tantas personas? Aquí viene el segundo desafío, que es algo que no sucede en Shadow Mountain en español, ni en ninguno de sus campus, ni en ninguna persona, te lo aseguro. El segundo desafío que esta iglesia enfrentó fue el desafío de la murmuración. ¿Por qué se ríen allá atrás, hermanas? Hasta aquí se escucharon las risas. Observa la segunda parte del versículo 1. Hubo murmuración de griegos contra los hebreos. Y te digo algo, a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué cuando la Biblia habla siempre de murmuración pone de ejemplo a la mujer? Hermanas, me explican después por qué. No voy a entrar en detalles para salvar mi cuello, pero por favor, explíquenme a qué se debe. Mira, te voy a contar algo rapidito. Yo sé que el tiempo está pasando, pero hace poco mi esposa me mandó a comprar algo, ¿no? Y ahí estaba yo como niño obediente haciendo fila. Tenía 4 mujeres atrás y las 2 mujeres enfrente que estaban haciendo lo que me mandaron a comprar. Yo era el único varón. Pero en cuestión de 5 minutos, estas 4 mujeres estaban y no se conocían ninguna. A los 2 minutos, aquellas 2 se metieron también en Tú sabes lo que yo hice como hombre. Mejor me hice a un lado para que se pudieran ver la cara. Y cuando terminaron de hacer el pan, me lo serví y me fui. Y todavía quedaron en el Ay, Dios mío. Llegué a casa y le dije a mi esposa, ¿cómo hablan las mujeres? Bendito Dios que las mujeres hablan. Estoy leyendo un libro que me ha llamado mucho la atención. Me estoy saliendo del tema, pero creo que esto es de parte de Dios. Las mujeres manejan 8 lenguajes, psicológicamente hablando. Y en ninguno de esos 8 pueden decir no. Ahí lo voy a dejar y no voy a decir nada más. Volvamos al versículo 1. Había murmuración de parte de los griegos contra los hebreos. Pastor Eric, yo no es que murmure, yo solo estoy contando para oración, Pastor Eric. Motivo de oración, nada más, nada más. Entonces, ¿cuál es la murmuración? Definámosla para que no te quepa duda. ¿Qué es la murmuración? La murmuración, de acuerdo al diccionario en español, es todo comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando que esta persona no se entere con un solo propósito: hablar mal de esa persona. Ahora, no te voy a preguntar cuántas veces lo has hecho porque te vas a quemar. Pero es un chip que el ser humano tiene y ya te diste cuenta. No vayas a decir nada, manita, por favor. De aquí no sale, de aquí no sale. Si te preguntan, tú no lo escuchaste por mí, pero deja que te cuento. Fíjate que el pastor... Fíjate que hay algo bien interesante, por si te gustan las cosas curiosas. La palabra murmuración que mencionó Lucas en Hechos 6 es la misma raíz griega que se utiliza en español para la palabra gruñido. ¿Ya te has topado con un chihuahua que te... Había una familia en nuestra iglesia que siempre que los iba a visitar tenían un chihuahua que tenían que amarrarlo porque me la traía conmigo. Bueno, un perro gruñe mostrando los dientes. ¿Sabías tú que la palabra gruñir en español tiene la misma raíz griega que la palabra murmurar? Entonces, la próxima vez que te gruña un perro, dile, no me gruñas porque yo también hago lo mismo. Somos del mismo equipo. Me llama la atención esto y quiero darte un consejo pastoral, si me lo permites, por favor. No murmures de nadie. No murmures de nadie. Ha habido ocasiones en donde las personas han querido comentar esta situación conmigo y yo siempre tengo 3 preguntas que te las quiero compartir porque sé que te van a servir. Pregunta número 1, cuando alguien te quiere hablar mal de otra persona, lo primero que tú le tienes que decir antes que suelte todo es: ¿lo que me vas a decir me va a ayudar a mí en mi relación con Dios? ¿Sí o no? Número 2, ¿lo que me vas a decir
¿lo puede escuchar la persona de la que me lo vas a decir? Número 3, ¿lo que me vas a decir glorifica a Cristo o no? Si haces estas 3 preguntas que tu servidor las ha hecho con varias personas, no hay ninguna razón para que comentes esa plática o para que tengas esa conversación. Porque lo que se debe de hacer es hablar de frente. Es hablar como la palabra lo dice, con amor de Cristo. Traer a un testigo, tratar de ayudar a restaurar la relación, no tratar de criticar a esa persona. Y lo digo muy enfáticamente, y esto sí es muy formal de parte de tu servidor. En nuestra iglesia hemos procurado que no haya una cultura de murmuración, que no haya una cultura de chismes, que no haya una cultura de habladurías, que no haya una cultura que caracteriza a los hispanos, sino que seamos personas correctas, personas de frente, que si tenemos alguna situación la hablemos en amor, la hablemos con respeto y luego oremos y vámonos, que todavía nos falta mucho camino por andar. Pero no permitas la murmuración, no lo permitas. En este caso, las griegas se pusieron a murmurar de las viudas hebreas porque las atendían más a ellas. Y ahí viene el tercer desafío de los discípulos, el desafío de la atención, lo que te estaba comentando anteriormente. ¿Cómo vamos a atender a 10,000 personas si solamente somos 120 discípulos? ¿Cómo lo vamos a atender? Saca cuentas, prácticamente le corresponderían 100 personas o más a cada discípulo. ¿Cómo lo iban a hacer? Sin chat, sin WhatsApp y sin nada de lo que ahora tenemos. El primer versículo 1 en la tercera parte, la parte C, de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria de la comida. Entonces aquí tenemos un problema logístico, obsérvalo. Aquí tenemos un problema de distribución de comida. No alcanzaba la comida o no se repartía de manera equitativa. Y eso es algo muy interesante porque todo se puede venir abajo si no se resuelve ese problema logístico de la mejor manera. Y aquí es donde viene la dirección del Espíritu Santo. Y aquí es donde viene la intervención de Dios. Porque yo creo firmemente que cuando Dios mira que un pastor, que una iglesia, que un liderazgo hacen las cosas correctas delante de Él, Dios da la sabiduría. Dios da la clave, Dios da la pauta, Dios te va guiando, te va a cerrar puertas por acá, pero luego te va a abrir otras por acá. Te va a decir que no a esto, pero luego te va a confirmar su bendición en esta otra área. Te lo garantizo por experiencia personal. Observa las soluciones que vinieron de parte de Dios a través de los discípulos. ¿Qué fueron lo que hicieron los discípulos ante este problema? Número 1, establecieron prioridades. Me encanta eso, porque aquí está el Señor ya definiendo a sus discípulos. Y aquí están los discípulos haciendo un compromiso serio con Dios. Versículo 2 del capítulo 6. Entonces los 12 discípulos convocaron a toda la multitud y les dijeron lo siguiente: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y nos vayamos a servir las mesas. Ay, si se lo hubieran dicho a una mujer o a un hombre hispano. Dios mío. Yo me imagino que más de alguno le hubiera dicho: acuérdate del buen pastor que Jesús te dijo. Acuérdate de esto y acuérdate de lo demás. Lo que están diciendo los discípulos es una realidad. No hay manera de que podamos atender a tantas personas cuando solamente habemos 12 o 120. Aquí se están incluyendo ellos 12. Y luego lo que dicen los discípulos: ¿cómo vamos a dejar de preparar la palabra para servir las mesas? Te digo algo. Tu servidor, antes de ser pastor, tuvo, puedo decir yo con toda humildad, una intención o una carrera próspera en lo que Dios me había puesto a hacer, las finanzas y la administración. Me encantaba, me apasionaban, hasta la fecha lo hago, me apasiona. Y te digo algo, si tú me dices: Pastor Eric, ¿qué es más complicado? ¿Preparar un mensaje o preparar el balance de una empresa? Te puedo decir 1000 veces que preparar un mensaje. No hay cosa más difícil que preparar un mensaje. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas a preparar un balance financiero de una empresa o vas a preparar los estados de resultado de una empresa, recuerden una oportunidad que una persona en Houston me dijo: mi empresa está toda desorganizada, ¿me puedes ayudar? Y le dije: claro que sí. Me metí a su departamento de contabilidad, saqué hasta las últimas facturas y en 3 semanas le presenté sus balances financieros, sus estados de resultado, pérdidas y ganancias y absolutamente todo. Él quedó sorprendido y al final le pasé lo que usted le debe al IRS y aquí están todas las facturas de lo que no se ha hecho correctamente.
Pero si yo comparara eso a preparar un mensaje, no hay ninguna comparación. Porque la preparación de un mensaje no es mecánico. La preparación de un mensaje no es entrar a Excel y poner la fórmula para 2 más 2 es 4 y luego cuadrar la celda 5 con la 9 para que me dé un resultado. No funciona un mensaje de esa manera. Te tienes que poner de rodillas, tienes que orar, tienes que buscar la dirección de Dios. Y aquí viene la parte más complicada. Si estás peleado o peleada con tu familia, tu esposa o esposo, nada va a fluir. Tienes que ponerte de acuerdo con ellos, tienes que orar, tiene que estar tu corazón bien delante de Dios. Por lo tanto, repito, preparar un mensaje no es algo mecánico. Tiene mucha intervención el Espíritu Santo a la hora de hacerlo. Por eso entiendo las palabras de estos discípulos. No podemos dejar de preparar la palabra por servir las mesas. ¿Cuánto tiempo toma preparar un mensaje, Pastor Eric? No sé a otros pastores. A tu servidor me toma de 3 a 4 días. Y eso nada más me deja un día para reuniones, un día para resolver problemas y luego toda la otra mitad de la semana para preparar exclusivamente los mensajes. Me llama la atención porque los discípulos dicen, lo urgente es servir las mesas. Lo importante es preparar la palabra. Y aquí es donde viene la palabra clave que vamos a escuchar mucho durante este mensaje, la palabra diácono. Porque cuando los discípulos dijeron servir las mesas, como tú lo puedes ver en pantalla, utilizaron un verbo griego, una acción, y esta acción es diaconeo. Y la acción de diaconeo, que es servir, es la acción de los diáconos, los servidores. Por lo tanto, Pastor Eric, ¿qué es un diácono o una diaconisa? Un servidor, eso es. Somos servidores. Ellos y tu servidor y los pastores de campus somos servidores de la congregación porque lo hacemos para Cristo. Por lo tanto, lo que los discípulos están diciendo es, no vamos a dejar de preparar la palabra para ponernos a servir las mesas. Una cosa es urgente, pero la otra es prioritaria. Segunda solución de los discípulos, vamos a establecer asignaciones. Versículo 3, los discípulos le dijeron a estas personas, busquen ustedes dentro de su mismo grupo que se está quejando, los griegos, a 7 varones. Observa los 3 requisitos. Número 1, que tengan buen testimonio. Número 2, que sean llenos del Espíritu Santo. Y número 3, que tengan sabiduría a quienes les encarguemos este trabajo. Dios mío, cualquier pastor daría lo que sea por tener un equipo de diáconos y diaconisas con esas 3 características. Y te digo algo, puedo dar fe de que aquí en tu iglesia hemos tenido situaciones difíciles como toda iglesia, pero han sido más los tiempos de victoria, han sido más los buenos recuerdos y han sido más aquellos tiempos de coinonía con los diáconos y diaconisas de tu iglesia en todos los campus. Así es que doy fe que nuestros diáconos y diaconisas tienen estas características. Hay servidores que vamos a mencionar en breve que han dedicado 7 años de su vida y de su ministerio a esto de los diáconos. Hay personas que están definidos que no quieren servir en otro ministerio, sino en el ministerio del diaconado. Y cuando escuchamos de Esteban, yo te puedo decir, aquí en nuestra iglesia hay muchos Esteban. Gente que tiene gracia para hablar, gente que tiene mansedumbre, gente que tiene paz, gente que son pacificadores, pacificadoras, que tienen el don de servicio. No los vas a ver detrás de cámaras o no los vas a ver enfrente de las cámaras o haciendo algo para que todos lo vean, pero son servidores que están sirviendo en cualquier momento, a cualquier hora y ante cualquier circunstancia. Me llama la atención el perfil de las características. No tenemos el tiempo para verlas en detalle, pero te las presento en pantalla para que le tomes foto. Las características que se mencionan en la Biblia de los diáconos y diaconisas son 4 fundamentales. La primera, el área conductual. Es que de ahí depende todo, tanto para los pastores como para los diáconos y diaconisas. Que su conducta sea correcta, dice Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 3:8. Luego la segunda área, el espiritual, lo acabamos de leer en Hechos. La tercera, integridad, que sean íntegros, tanto pública como privadamente. Y la cuarta área que menciona la palabra de Dios, que tengan un código de conducta ética, moral, que sea intachable. En ninguna pide perfección, sino que pide compromiso de parte de aquellos que sirven a Dios de todo corazón. Primera solución, establecer prioridades. Segunda solución, asignar esos nombramientos.
Tercera solución, establecer enfoques correctos para que funcione la iglesia. Versículo 4. Y nosotros, dijeron los discípulos, muy probablemente Pedro tomando la palabra, y nosotros persistiremos ¿en qué? Dilo conmigo, la oración y el ministerio de la palabra. Te digo algo, cuando han habido momentos difíciles, tu servidor en la oficina tiene un cuartito, ahí en la parte de atrás, aquellos que han estado reunidos ahí lo conocen, en donde tengo un lugar específico para orar. Esto que mencionan los discípulos es clave, porque nuevamente te repito, el trabajo de servir a Dios no es un trabajo tanto logístico u operativo como subirse a un techo, cambiarlo, o como cambiar una tabla roca, o como hacer un trabajo físico. Es un trabajo en primer lugar espiritual y sobre todo es un trabajo que depende de cuánto tú doblas tus rodillas. Antes de tomar decisiones, antes de hacer planes, antes de hacer proyectos, orar al Señor y el ministerio de la palabra. Esas dos cosas mantuvieron vivos a los discípulos. Estos dos enfoques mantuvieron a la iglesia de Cristo llena, haciendo la obra de Dios, creciendo y multiplicándose, como dice el libro de los Hechos. Repito una vez más, ¿por qué razón a la iglesia de Cristo actual no le sucede lo mismo? Esas dos cosas. Porque falta la oración y falta el enfoque de la palabra. Porque creemos que pasar 2 horas saltando es más espiritual que pasar 45 minutos o 30 minutos leyendo la palabra. Cuando no lo es. Y quiero que te recuerdes de esto. No importa qué tan alto tú saltes, sino cuán derecho tú camines. Eso es lo que Dios va a bendecir. Si tú caminas derecho, hablamos el mismo idioma. Pero si tú crees que por saltar alto la bendición de Dios va a estar sobre tu vida, muy probablemente te falta congregarte en Shadow Mountain en español. Para que puedas darle un fuerte aplauso al Señor. No podía dejar de decir ese comercial. Te cuento algo. El domingo pasado una persona se acercó y me dijo: pastor, estoy encantado con la iglesia, este es mi segundo domingo, me quiero quedar. Y tú sabes cuál ha sido la respuesta, no solo de tu servidor como pastor, sino de también los pastores de la iglesia. La primera respuesta para él fue, mi primera pregunta: ¿usted ya tiene un lugar donde congregarse? Sí, ya tengo un lugar donde congregarme. Entonces le pido algo. Ore al Señor y pregúntele si es la voluntad de Dios que usted esté con nosotros. Porque si Dios le dice que usted se quede ahí, usted tiene que quedarse ahí. Si Dios le dice que usted se tiene que mover para acá, aquí van a estar las puertas abiertas. Pero le pido algo. Primero, vaya y hable con su pastor o con su líder. Dígale que ha estado orando. Dígale que Dios ya le confirmó y que usted quiere hacer ese cambio o ese paso. Y cuando usted lo haga, usted nos avisa. Y fue sorprendente porque la siguiente pregunta que me hizo fue la siguiente: pastor, ¿dónde puedo dar mis diezmos? ¿Los tengo que dar allá o acá? Ya te imaginas lo que otro pastor le hubiera dicho. Y yo le dije: ¿sabe qué? Lo correcto es que usted dé sus diezmos a donde usted se congrega. Usted está de visita acá, por lo tanto yo le pido que usted vaya el próximo domingo y dé sus diezmos ahí. Eso es lo ético y lo correcto. Y él se despidió y me dijo: pastor, entiendo lo que me ha dicho, muchas gracias por el consejo. ¿Tú crees que no hubiera un deseo de decirle: no, hasta mucho se tardó, aquí délos, aquí entréguelos? No somos así. Tu servidor no es así. Dependemos de Dios en todos los aspectos, incluyendo el financiero. Y procuramos que si alguien desde los cielos ve que hacemos lo correcto, sea el Señor, para que Él nos sorprenda de forma maravillosa, como solamente Él lo sabe hacer y como vamos a leer en un momento. Solución número 4, establecieron nombramientos. Y esto es la parte interesante, porque ¿recuerdas el organismo? ¿Recuerdas la organización? Aquí viene la parte organizativa o estructurada. Ay, pastor, es que yo soy un desorden andando. Aprende a ordenarte. Pastor, no entre a mi cuarto que va a salir un monstruo. Va a salir una culebra. Sí, es cierto. Hay poder en Cristo. Ordénate. Hazlo ordenadamente. Ahora que llegues o mañana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te pones una máscara contra oxígeno y vámonos. Vas a sobrevivir. Pero no olvides
que servir a Dios debe de llevar un orden. Y esto es lo que vamos a ver en el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, observa, a los 7 que eligieron, todos eran griegos. Dicho de otra manera, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón y Parmenas y Nicolás, todos ellos venían de la misma congregación que se estaba quejando. Así es que lo que los discípulos hicieron fue, ustedes se están quejando, que de ustedes mismos salga la persona que van a servir en este ministerio. Y me encanta porque hubo participación colectiva de los discípulos. Hubieron prioridades definidas, hubo asignaciones definidas, hubo enfoque definido, hubo nombramientos definidos y finalmente hubo confirmaciones definidas. Versículo 6. A los cuales, a estos 7, presentaron los apóstoles ante todas las congregaciones y observa lo que hicieron. Impusieron sus manos cuando hubieron orado por ellos. Oraron primero y luego les impusieron las manos y luego los presentaron a la congregación. Qué maravilloso tuvo que haber sido eso. Me encanta porque hasta este punto hemos visto los problemas que se presentaron y hemos visto las soluciones que se dieron para solventar esos problemas. Ahora, la pregunta con la cual finalizamos, ¿estará complacido Dios con ese proceso? Porque si tú me dices que Dios es de esos dioses que únicamente que fluye a mi espíritu, entonces Dios no va a bendecir algo así, porque esto es muy ordenado. Pero lo que vemos en el pasaje es que Dios bendijo esas decisiones. Dios bendijo el proceso que tomaron ellos. ¿Por qué lo sabemos? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Primera recompensa. Segunda recompensa. Y el número de los discípulos que hubo, iglesia, dilo fuerte, se multiplicaba grandemente. Oro a Dios que esos dos mismos resultados sucedan en la iglesia hoy en día. En donde cuando Dios que está en los cielos ve cómo se hacen las cosas, Dios diga, yo voy a derramar más de mi espíritu, voy a derramar más de mi presencia en ese lugar, voy a hacer que mi palabra crezca y voy a hacer que el número de personas se multiplique. Voy a darles un espíritu de evangelismo, voy a darles una pasión por las almas, voy a hacer lo que ningún método humano puede hacer. ¿Y qué es? Que las personas vengan al conocimiento del Señor. Porque yo sigo creyendo que las almas se van a motivar no tanto por las redes sociales, por los conciertos, por los programas, sino se van a motivar cuando vean a una iglesia que refleja a Cristo Jesús. Cuando vean eso, las personas van a decir, yo quiero eso. Yo necesito eso, esa paz que reflejas, esa serenidad, esa tranquilidad en medio de las situaciones y adversidades. Yo necesito eso. Y las personas puedan conocer a Jesús, quien al fin y al cabo es a quien nosotros estamos sirviendo y a quien reflejamos.